El tema que yo quiero compartir con ustedes es la importancia de fortalecer los principios cristianos en la familia. Todos nosotros sabemos que uno de los espacios en donde uno es como es en la familia. Todos sabemos que eso es uno de los ambientes en donde el Señor también nos desafía con nuestro próximo, ¿verdad? Que somos los casados, sus esposas, sus esposos, los padres, sus hijos, los hijos, sus padres, hermanos. Es allí donde nosotros vivimos el cristianismo quizás más genuino, más real, porque muchas veces en la calle o con otras personas a veces podemos ser diferentes. Pero la familia es un ámbito en donde Dios quiere que nosotros verdaderamente vivamos su palabra, sus principios, porque solo de la manera en que nuestras familias estén viviendo acorde a lo que Dios quiere, vamos a poder hacer lo que el pastor decía hace un momento, poder ser influencia verdadera en las sociedades en donde Dios nos ha tocado, nos ha puesto a vivir. El deterioro de las sociedades, pues no tengo que decirles cómo están las sociedades. Bueno, mi país, y voy a hablar de él para no decir de ustedes, pero en nuestro país los valores están realmente deteriorados completamente, y todos sabemos que las naciones están compuestas de individuos, pero estos individuos pertenecen a familias. De tal manera que, por lo menos en nuestro país, se dice que casi el 98% somos cristianos, entre católicos y evangélicos. Los evangélicos ya andamos ahí casi llegando más del, bueno, hay diferentes estadísticas, pero más del 44%, 48% somos cristianos evangélicos. Pero la pregunta es, ¿por qué no hemos logrado como cristianos todavía permear ese alto porcentaje? En El Salvador, repito, estoy hablando de mi país, no se vaya a sentir usted aludida, pero en mi país casi el 100% de cristianos, y vea la sociedad que tenemos. Una sociedad increíble en El Salvador, ¿verdad? Violencia por todos lados, corrupción a raudales. Llegan cristianos a ostentar algún cargo en donde, como decía mi papá, el chorro está abierto, ¿verdad? El chorro del dinero. Me decía mi papá, ¿sabes qué? Me decía, alguien me dijo, ¿y usted ya ha robado alguna vez? Y mi papá, que era un hombre de principios y muy íntegro, ¿cómo? Yo nunca he robado. Y le dijo este señor, porque usted no ha estado donde está el chorro de dinero y que nadie está viendo que solo usted tiene acceso al chorro. Entonces, lo que mi papá me quería enseñar es que muchas veces va a haber oportunidad en que nadie me vigile, pero que mi integridad va a determinar si yo agarro de ese chorro que está saliendo. Y entonces en nuestro país los cristianos llegan a esos chorros, ¿verdad? A ostentar algún cargo, alguna situación donde hay dinero, y lamentablemente estos se amalgaman a todos esos incrédulos corruptos que han llevado a nuestro país a unos niveles de tremendos, de robos increíbles. Millones se han robado a lo largo de todas estas décadas atrás. Entonces uno se pregunta, ¿qué puede hacer la fe en la vida de los individuos para que cambiemos esa sociedad en la que estamos viviendo? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es eso? Se trata entonces de estar viviendo una religiosidad, pero que no llega a permear ni siquiera nuestra familia, ya no digamos afuera, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a pretender cambiar las sociedades si nuestras familias, y voy más allá, mi vida no ha cambiado. Entonces, esta lectura que yo he hecho ahora, ustedes saben, son estudiosos de la palabra, habla de el llamado de Dios a que aquel que se dice ser cristiano venga a ser un pueblo singular, ¿verdad? Venga a ser un pueblo diferente, venga a ser un pueblo
que tenga otros principios, porque los principios que vive el mundo ahora son principios que están totalmente contrarios a la palabra del Señor. No hay valores, lo que hay son antivalores a lo que es la forma de conducta que Dios quiere de su pueblo. Entonces Pedro dirige estas palabras a un pueblo que estaba inmerso bajo el imperio romano, en donde había parte de lo que hoy he dicho hace un rato: corrupción, idolatría, paganismo. Había tantas cosas en ese pueblo, y como la iglesia era una iglesia pues naciente, esta epístola es escrita, hay diferentes criterios de cuántos años después de que el Señor ya no estaba fue escrita, pero había necesidad de recordarles a aquellos primeros creyentes que estaban empezando a caminar en una fe cuyo líder acababa de ser muerto. Había que llamarlos a ser un pueblo singular. Y vean que si Dios no hubiera insistido en estos primeros años del caminar del Evangelio, ni usted ni yo estuviéramos aquí. Estuviéramos adorando piedras. Yo estaría adorando quizás al maíz, ¿verdad? Somos de la cultura del maíz. Estaríamos en cualquier parte menos en este lugar. Entonces, hermanos y hermanas, el llamado de Dios en medio de ese contexto en donde estaban viviendo estos primeros cristianos, sigue siendo, porque la palabra del Señor es así, sigue siendo el mismo llamado para nosotros ahora. Llamados a ser un pueblo singular, porque Dios quiere hacer muchas cosas en estas sociedades. Dios quiere cambiar muchas cosas, pero muchas cosas que no están bien. ¿Y quiénes son los llamados? ¿Verdad? A veces nosotros pensamos que el presidente que va a llegar a la república, a ser gobierno. Y claro, ellos tienen una responsabilidad que no van a poder eludir el día que se presenten delante del Señor. Pero a quienes el Señor quiere llamar para permear las sociedades y hacer cambios significativos es a usted y a mí. Y entonces Pedro les dice, más ustedes, porque viene hablando de todo lo que hay en el mundo. Todo el capítulo 2 habla de eso, y quizás el 1 también, de que hay que desechar la hipocresía, el engaño, la envidia, todo lo que pareciera que se está refiriendo al país de hoy, a la actualidad, ¿verdad? Todo lo que Pedro está describiendo de cómo era esa nación llena de paganismo, de idolatría, de envidia, de mentira, de tanta situación. Y entonces, pero ese más quiere decir eso. Esa palabra más ustedes es como decir, miren, aquellos eran así, pero ustedes no. Más vosotros. Entonces, hermanos y hermanas, es un llamado a marcar la diferencia, a ser íntegros, a ser honestos, a hablar verdad, a no pensar mal de su prójimo, a hacer el bien a que pueda sin esperar nada a cambio. Hay una diferencia, porque el mundo hace todo lo contrario a lo que yo estoy diciendo en este momento. Entonces el llamado de Dios por medio de Pedro para estos primeros cristianos que estaban aprendiendo a vivir la fe. Nosotros ahorita ya tenemos cuántos sermones habremos oído cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana, pero estos estaban naciendo. Algunos obviamente ni habían conocido al Señor de manera física. Pero Pedro viene y le dice, ustedes, y cuando les hablo, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Creo yo que estaba dándoles a entender la identidad que como pueblo del Señor tenemos nosotros. Porque muchas veces nosotros se nos olvida quiénes somos. Y si se nos olvida quiénes somos, no vamos a poder hacer el deber ser de esa identidad que Dios nos ha dado. Entonces Pedro les dice, ustedes son diferentes, ustedes son un pueblo diferente. Aquellos que cometen envidia, que hacen engaño, que hacen
toda clase de maldad, ustedes son un pueblo diferente. Y entonces, pero si Pedro solo hubiera querido levantarles el ánimo, allí se hubiera quedado la palabra, ¿verdad? Nación santa, punto, ¿verdad? Allí hubiera sido el punto, pero el Señor quería que ellos se distinguieran, quería transmitir una idea de que ese pueblo no podía pasar amalgamado a la sociedad en el que estaban inmersos, porque ellos habían sido escogidos para otro tipo de cosas. Entonces, hermanos y hermanas, yo creo que nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Dios nos ha llamado por su pura gracia. Ninguno de nosotros estamos aquí porque nos metimos, sino que estamos aquí porque Él así lo quiso. Él se acordó de usted y de mí y nos llamó, tenía ese plan trazado. ¿Sabe que Dios ya sabía que usted y yo íbamos a vivir en esta época? Tener la familia que tenemos, tener la condición, el empleo que usted tiene, vivir donde vive, ¿verdad? Dios ya tenía todo eso. Y lo había trazado tan bien para que ahora nosotros, siendo ese real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, marquemos la diferencia en donde nos ha tocado vivir. El mundo moderno, hermanos, tenemos que reflexionar esta mañana y lo sabemos, se aleja de Dios cada vez más. Y se aleja quizás no físicamente, congregacionalmente. Creo que en este momento hay miles y miles de personas congregadas en las diferentes iglesias y centros de adoración a Dios. Hay miles y miles de personas. Pero el Señor dijo, este pueblo, ¿qué dijo? De labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar que somos llamados pueblo santo y que Dios nos ha puesto en donde vivimos para marcar la diferencia, porque este mundo cada vez más se aleja de Dios y no podemos nosotros como hijos de Dios hacer lo mismo. Yo solo tengo aquí anotadas unas ideas. Por ejemplo, quiero destacar algunos aspectos del mundo que hoy están tan deteriorados. Y el primero es la búsqueda de la satisfacción personal que el mundo tiene. Yo no digo que sea malo desear estar bien. Si usted puede vivir bien, viva bien. El Señor le provee para que usted viva bien, viva bien. Pero que ese no sea el fin, que ese no sea el afán nuestro por tener el carro que tiene mi amigo o mi amiga en conversa, por darme los lujos que mi amigo, vecino, mi compañero de trabajo, qué sé yo. Porque si algo busca el enemigo, Satanás, el príncipe de este mundo, es quererle hacer a la gente vivir bien. Después de esta vida no hay otra. No seas bobo, trabajás mucho. Tenés derecho a disfrutar. La búsqueda de la satisfacción personal como fin. Hay gente que vive trabajando para poder disfrutar de un bienestar, y repito, no está mal. Si usted vive bien y puede hacerlo, viva, pero que no sea el fin ese, porque eso es lo que es el mundo. Más vosotros no debéis de ser así. Aquellos son así, dice el capítulo 2. Desechen aquello. Entonces ese es el primer punto que quiero destacar por unos principios que luego voy a mencionar, pero la búsqueda de la satisfacción personal como fin. Eso es algo que el mundo hace. Otro aspecto que también tengo que señalar es ese aumento insaciable que va ligado a esa búsqueda de la satisfacción personal, del consumismo. Es una búsqueda insaciable. Es como que si este dinero yo lo tengo que ir a gastar ya, porque aunque sea, compro lo que sea. El consumismo está llevando a nuestras naciones a un increíble deterioro. En mi país, la gente solo recibe las remesas familiares. Si es que yo me les quedo viendo, a mí me gusta observar mucho, porque creo que esa es una de las cosas que quienes predicamos la palabra debemos hacer, observar, porque
Esa es la sociedad que queremos cambiar. La gente sale del lugar del banco donde le entregan su remesa e inmediatamente solo se cruzan la calle y se van al lugar donde hay que ir a gastarse ese dinero. Y que irse a comprar lo que sea. La gente sale con bolsas de zapatos, yo digo, ¿dónde meterán tantos zapatos, verdad? Tanta ropa, tanta cosa que uno compra, consumismo. Bueno, allá en El Salvador hasta hay una feria que así se llama, Consuma. Y la gente, imagina, oiga, Consuma. Acaba de pasar, porque es en estos días de agosto, la feria de la ciudad principal de San Salvador. Y así se llama, Consuma. O sea, es una orden, ¿se da cuenta? Consuma. Y entonces la gente va allí con las tarjetas de crédito y a terminarse como que se terminan las cosas. Entonces, el aumento del consumismo está llevando a la pobreza y vea que una cosa lleva a otra. Hay muchas familias que están con problemas económicos debido a un consumismo incontrolable que después llega a que hoy no hay para pagar esto porque compramos aquello y tanta situación. Otro aspecto que quiero señalar de este mundo moderno que se aleja de Dios es la práctica de una fe relativizada. La gente dice, bueno, si usted quiere creer así, está bien, ¿verdad? Entonces eso es relativismo. Si usted no nos peleemos, usted así cree, así creamos. Todo el mundo, aceptémonos como somos y allá ya llevamos casi el 98% de gente cristiana que no logramos que ese 2%, oiga, que todavía dice no ser cristiano, diga, ¡wow! ¿Cómo viven estos cristianos? Que fue una de las expresiones de los paganos que vieron a los primeros cristianos vivir su cristianismo, cuando eran hasta mandados a los leones, ¿verdad? Por su fe. Y cuando los paganos veían aquellos cristianos que se amaban, se protegían, estaban decididos a morir, decían, ¡wow! ¿Cómo se aman esos cristianos? Imagínense, nosotros el 98% no hemos podido despertar un ¡wow! En los paganos, que digan, ¡wow! ¿Cómo viven esos cristianos? Porque como estamos en un mundo relativizado, miles de congregaciones. Allá en mi país, yo no sé aquí, pero en mi país casi que cada 3 cuadras hay una iglesia. Imagínense. O sea que para todo gusto, sabor, color. Si se siente triste, vaya donde. Se caen, brincan y lloran y gritan y se ríen. Y si se siente algo acelerado, mejor vaya donde no hay ni un instrumento musical. Y cantan todos como que para todos gustos y sabores. Entonces ese es el mundo en donde estamos viviendo. Ese es el mundo en donde usted y yo, Dios nos ha puesto a trabajar, porque ya se dio cuenta que nos han puesto a trabajar. Mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí tengo que ir al tema que yo mencionaba, fortaleciendo los principios en la familia, porque la familia está en el ojo de Satanás. ¿No ha visto un ojo que está ahí cerca de su casa? Usted quizás no lo ha visto, ¿verdad? Pero Satanás tiene su casa en la mira. Satanás quiere que nuestra familia se deteriore. Satanás está interesado que nosotros no vivamos la fe en nuestra familia. Satanás quiere que usted y yo creamos que somos igual que toda la gente. Y con esto yo no quiero levantar su autoestima y que salgamos de ahí, que nosotros no somos igual que esta. Allá en el país dicen esta chusma. Aquí a saber cómo dirán, va estos. Porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿qué más queremos? ¿Verdad?
Pero sí lo que quiero es que todos salgamos seguros del ser que nosotros tenemos como hijos de Dios. El ser, usted y yo, perdóneme, no es cualquier cosa. Usted en primer lugar cuesta la sangre de Cristo. Lo que aquel famoso teólogo alemán, que yo no sé cómo se pronuncia, Dietrich, aquí dijeron la pronunciación correcta, en alemán. La gracia que no es barata. Usted y yo no tenemos una gracia barata, costamos la sangre de Cristo. Pero él hace esa defensa porque ve cómo muchas veces no se aprecia el sacrificio de Jesús y el hecho de ser hijos de Dios. Por eso él dice, esa gracia no es barata, es cara. Costó la sangre preciosa de Jesús para que usted y yo ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces muy fácil se nos olvida el ser de nosotros. Porque Satanás está empeñado en que usted se le olvide quién es usted como individuo y también como familia, porque entiendo que muchos tenemos la dicha de tener una familia cristiana. A veces hasta decimos, ¿verdad? Ay, en mi familia. Yo cuento eso. Mi familia, yo fui la primera convertida, pero mire, hoy todos no somos cristianos. Ay, qué lindo, gloria a Dios, ¿verdad? Pues sí, pero entonces somos familias. Que Dios quiere que nosotros hagamos algo para que la gente diga, wow, ¿cómo viven estos cristianos? La expresión de los primeros paganos que veían a los cristianos vivir su fe. Cuando nosotros logremos que alguien, un inconverso, le diga, wow, qué tremendo ser cristiano, por el ejemplo de vida que está dando, allí estaremos cumpliendo nuestro deber ser. Y entonces, Satanás quiere que olvidemos quiénes somos, porque él quiere, si él logra que usted como individuo y como familia, usted olvide quién es usted, usted no va a poder hacer su deber ser, su misión, porque tenemos una misión. Si usted se fija aquí, Pedro le está hablando a un pueblo. Como esta mañana el Señor nos está hablando como familia. Sí, como individuo, pero como familia. Ustedes, más ustedes, son nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Como bien dijo mi hermano, y nosotros no éramos ni pueblo, ¿verdad? Pero Él quiso no solo hacernos pueblo, sino sus amigos. Entonces, hermanos, tenemos una misión que cumplir. Y Satanás quiere que se nos olvide, que solo nos acordemos cuando estamos en la congregación y qué lindo y qué bonito, alabamos al Señor, y de allí a seguir viviendo como todos los demás. No es eso el deseo de Dios, porque el deseo de Dios es que vivamos principios que logren permear la familia, a su vecindario, cuando usted llegue a su trabajo, cuando llegue a su empleo, cuando llegue a ser alcalde. Ojalá que hubiera algún alcalde, como me decía Cintia, el intendente. ¿Cómo? El intendente. ¿Alguno quiere ser intendente, hermanos? ¿De aquí? Alguno dirá, ay Dios, hermana, yo qué quiero problemas. Y entonces, ¿cómo vamos a cambiar estas naciones? Si nosotros no queremos responsabilidad suficiente con estos dos chiquitos y esta mujer, dirá el esposo. La esposa dirá, uy, yo para qué quiero irme a hacer la vida tan difícil. Pero nosotros tenemos que vivir principios que luego se vuelva algo natural, que lo expongamos a la sociedad. Entonces, hermanos, Mateo capítulo 5 y versículo 14, el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y el Señor ese llamado lo ha hecho, a lo largo de, no solo del Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. ¿Recuerda usted en Deuteronomio capítulo 6? Cuando el Señor le hace ver a los padres que iban a leer la palabra a sus hijos en la mañana, en la tarde, a levantarse, que se la repitan antes de entrar a la nación a la que el Señor los iba a mandar. Porque siempre el deseo de Dios ha sido
que su pueblo sea un pueblo diferente, que viva los principios del Creador nuestro, de nuestro Padre, para que entonces logremos ser un pueblo diferente. ¿Y usted cree que Dios quiere que nosotros seamos un pueblo diferente para que digan, ¡ay, qué pueblo más diferente! ¿Te fijas qué diferente? Gloria a Dios si así fuera. Pero Dios quiere. Él está empeñadísimo en cambiar este mundo. Dios quiere, no crea que Él está satisfecho que diga, que dice el Señor, ya entró el 3.828 millones de creyentes en el mundo. Ah, bueno, gloria a Dios, aquí cerremos la cuenta. Ay, todos los demás que se los lleve el diablo. ¿Cree que eso, que usted diga, ay, yo fui el último, ay, aunque sea el último, Señor, y aquí cerrar la puerta? Bueno, va a llegar un día que va a terminarse la esperanza para este mundo. Pero mientras nosotros estemos aquí como pueblo santo, como nación escogida, como real sacerdocio, tenemos todavía esa delegación de parte de Dios de anunciar las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. El salmo que leía mi hermana decía que vamos a testificar. Entonces, ¿cómo se hace eso? De eso yo quiero hablarle, 3 principios, que hay mucho que podemos hacer para vivir la fe y que podamos permear la sociedad en donde hemos vivido, pero solo quiero mencionar 3. El primero es el principio de la existencia de Dios. Yo sé que todos sabemos que Dios existe. Yo sé que hasta los demonios, ¿verdad? Dice la Biblia, tiemblan. Pero saber de la existencia de Dios y aplicarla a nuestro día a día y aplicarla en nuestro diario vivir. Cuando usted tiene alguna enfermedad, ¿qué hace usted con su hijito? Su hijito está enfermo, ¿qué hace usted? Lo lleva al médico corriendo y si llévelo, hermano y hermana, tenemos que ser responsables. Pero ¿por qué no empezar a enseñarle a los hijos, hijo, vamos a orar primero porque Dios existe, porque Dios puede sanarlo? Oremos, hijo. Lo primero que hay que vivir, fortalecer el principio de la existencia de Dios. No se nos debe de olvidar nunca que Dios existe. Génesis capítulo 1 y versículo 1 dice, creó Dios. O sea que está diciendo, Dios es el creador. Y también Juan capítulo 1 y verso 1 dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando del nacimiento del Señor. Filipenses capítulo 4 y versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, solo por mencionar unos versículos que habla de la existencia de Dios. Hermanos y hermanas, debemos de vivir ese principio con nuestras amistades. Cuando alguien le diga a usted, tengo este problema, usted no empiece a darle la receta suya, porque su receta puede ser que aplique a su caso, aquel ya no, ¿verdad? Usted dígale, ¿sabes qué? Te recomiendo que te acerques a Dios. Te recomiendo que le oremos a Dios, porque Dios es real. Enseñémosle a los niños, aún en un aspecto tan sencillo, cuando los niños les piden juguetes a los papás, ¿verdad? Que yo quiero eso, papi, que yo lo quiero y arman unos grandes escándalos en el almacén, ¿verdad? Usted dígale, sí, hijo, yo primero vamos a preguntarle al Señor, a Dios, a ver si nos provee para comprarle. ¿Verdad? Sencillo, cualquiera puede decir, ay, hermano, y para todo vamos a decir, pues sí. Si el Señor les dijo aquello, van a hablarles en la mañana, en la tarde, al levantarse, al acostarse, todo tiempo. Porque, disculpen hermanos, pero tenemos una facilidad a que se nos olviden las cosas. Bueno, hasta las llaves, ¿verdad? Y las llaves, y aquí en la mano. Ya no digamos a Dios que no lo vemos. Cuando empezamos a darnos cuenta, o cuando ya nos dimos cuenta, vivimos como viven todos los paganos. Si toda la gente sin Dios lo que hace es buscar soluciones por ellos mismos.
Pero nosotros debemos fortalecer, primero en nuestras vidas, aplicado a nosotros, a nuestras familias, y luego para poderlo compartir con los demás, el principio de la existencia de Dios. Dios existe. Él es real. Mire, cuando usted le habla a su amigo de lo que le pasó, hoy le estaba yo contando al pastor en lo que desayunábamos, que este presidente Bukele dio testimonio de muchas cosas que él ha visto, como que Dios ha venido hablando a él, que él lo iba a llevar a la presidencia. Y dice él, cuando ya yo me di cuenta de esto, yo dije, Dios existe. Entonces, hermanos, una de las responsabilidades que tenemos como pueblo de Dios es fortalecer el principio de la existencia de Dios, vivirlo en nuestras situaciones, en lo que usted vive, en su problema conyugal, en su problema con sus hijos, que lo primero que usted haga no es, voy a preguntar a mi amiga, ¿verdad?, cómo hizo ella. Vaya donde Dios. Crea que Dios existe, crea que Dios está pendiente, crea que Dios le va a dar la solución y se va a dar cuenta que Él lo va a guiar a buscar la solución a su problema. Entonces, hermanos, fortalezcamos ese principio. El otro principio, porque lo estoy relacionando con lo que señalé del mundo moderno. El otro principio es el principio de la dependencia de Dios. San Juan capítulo 15 y versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Ese versículo habla, hermanos, de que separados de Dios no podemos hacer nada. Entonces, nosotros debemos de vivir creyendo, enseñarlo a la familia, vivirlo en el mundo, de que dependemos de un Dios que es el que decide lo que nos da y lo que no nos da. Porque acuérdense que le dije que el mundo está empeñado en consumir. El mundo está en ese desenfreno por tener, por poseer. Y de ahí se desprenden muchas cosas. Entonces, el principio de la dependencia de Dios, que podamos esta mañana recordarlo, vivirlo con nuestra familia, para que entonces se vuelva de manera natural. Cuando usted llegue con sus amigos, con la gente que no conoce al Señor, a que ellos noten que usted no decide, vive por lo que usted quiere, por la corriente de este mundo que nos lleva empujados a hacer lo mismo que hacen todos, para no desentonar, ¿verdad? Aquellos jóvenes que tienen amigos inconversos, así es que si yo hablo del Señor me van a tildar de ridículo, pues que le digan ridícula. ¿Y sabe qué? Dios va a hacer que mejor digan lo que dijeron los primeros testigos del martirio de los primeros cristianos. ¡Guau! Se admiraban. ¿Habremos nosotros sorprendido a algún amigo inconverso por esa fe que tenemos en Dios, esa dependencia de Él? ¿O será que ya no notan si somos o no somos? Yo me acuerdo que viene a mi mente el recuerdo de una amiga que vive en Nueva York. Yo tengo a esa amiga y tenemos quizás como 50 años de ser amigas. Ya dije, 50 años, ya calculó mi edad. Pero esta amiga, ella es católica. Pero saben, hermanas y hermanos, que Dios ha permitido que ella vaya conociendo a Dios a través de lo que yo le comparto. Y Dios en su gran misericordia ha respaldado cuando yo le he hablado a ella del Señor. Me acuerdo que llegó allí a Nueva York. Ella vive en una zona que está un poco cercana al mar, y me dice ella, una vez me llama llorando. Yo estaba en mi oficina y me dice, Carmen, ¿qué te pasa? Porque ella me estaba llorando. Está lloviendo como no tienes idea y el agua se está saliendo, ya está llegando. Dice que iba arrastrando la corriente, todo lo que encontraba, y ya solo faltan no sé cuántas cuadras en el lenguaje nuestro para que llegara al vecindario donde ella vivía, y ella estaba histérica llorando. Entonces, ¿sabe qué le dije yo? Ahorita oramos. Y me metí, cerré la puerta de mi oficina y le dije, Padre, detén
esa avalancha de agua que va para el vecindario de Gladys. Padre, en el nombre de Jesús, haz el milagro. ¿Saben qué? Ella fue una de las que dijo, ¡wow! Me llama y le digo yo, tené calma, Dios va a hacer algo y me llamas después. Y entonces ella dice que justo a no sé, metros casi del vecindario donde ella vivía, el agua cambió de rumbo y agarró para otro lado. Entonces ella jamás olvida eso. Entonces ella nunca olvida eso y me dice, Carmen, sí que cómo Dios te tuvo, cambió el rumbo de la correntada que venía. Entonces eso es dar muestra de esa dependencia que tenemos de Dios. Yo no le dije, bueno, le diré que no quiero echarme flores, eso fue lo que me salió espontáneamente. Yo bien pude decirle, corre, subite al carro y salí, salvate. ¿Sí o no? Claro que, pero yo le dije, ahorita le oramos al Señor. En otra ocasión llegó al país y nunca le salía su trámite de jubilación y ella ya había ido como 3 veces y me llama y me dice, ay Carmen, yo ya no hay qué hacer, fíjate que he venido 3 veces y por gusto. ¿Me querés acompañar ahora? Claro, te acompaño. Le dije, la fui a recoger y entonces llegamos ya justo a la hora que cerraron porque era hora de almorzar. Entonces me dijo, almorcemos por aquí, almorzamos. Y le digo yo, ¿sabes qué, Gladys? En este momento vamos a orar a Dios para que esta vez ya no sea otra vez que has venido por gusto aquí al país. Ahora que Dios haga algo. Y dijimos a orar minutos, ¿verdad? Padre, sé tú el que abre esa puerta y haz que el trámite de Gladys se complete este día. Y oramos. Y cuando llegamos al turno de ella, ¿qué dirán? Solucionado. Ahí empezaron a decirle que ha habido este problema, que este otro, permítame, espere, ya regreso. Y al ratito, sí, ya arreglamos. Y ella, ¡wow, Carmen! Solo oraste y mira con lo que Dios hizo. Entonces, ahora ella en su léxico ya habla más de Dios. Ella respeta la fe cuando se dirige a mí, me dice, Carmen, realmente conozco a ese Dios que has abrazado. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que hacer eso. La gente a la gente que nosotros influenciamos de alguna manera, tenemos que hacerle ver primero el principio de la existencia de Dios. Segundo, el principio de la dependencia de Dios. Y el tercero que quiero tocar es el principio del contentamiento. Porque como le dije, el otro de los problemas del mundo es ese aumento el querer, la satisfacción personal, el consumismo desenfrenado. Pero Dios quiere que nosotros estemos contentos, satisfechos, no conformes, ¿verdad? Confórmese que si solo hay agua para desayunar, gloria a Dios. No, trabajemos. Hagamos buen uso de los recursos para que nos alcance para el presupuesto mensual o quincenal, no sé cómo sea su salario. Pero el principio del contentamiento, primera de Timoteo capítulo 6, allí habla, capítulo 6 del verso 6 en adelante dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, mire qué lindo. La piedad, la práctica del cristianismo, de la fe que usted y yo vivimos, acompañada del contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. La gente la gente hasta mata por poseer. La gente hace cualquier cosa porque quiere tener. Pero aquí Pablo nos recuerda que nada hemos traído a este mundo. ¿Verdad que usted no vino o le ha contado a su mamá que usted traía prendida en sus manos un rollo de billetes? ¿Verdad que no? Todas las que son madres testifican que veníamos desnuditos. Nada traíamos. Por lo tanto,
nada podremos sacar. Hay tanta anécdota de eso, ¿verdad? Bueno, las momias egipcias, ¿verdad? Se ha encontrado que allí les han puesto cosas y en los sarcófagos, ¿verdad? Cosas que, joyas y tanta cosa, pero por gusto ahí están todavía, ¿verdad? Nada podremos llevarnos. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Contentos con lo que Dios nos ha dado. Porque dice, porque los que quieren enriquecer caen en tentación y en lazo. Mira, hay matrimonios que se han destruido por esto. No, dice el hombre, que yo tengo que trabajar, porque mira cuántas cosas hay que comprar. Y bueno, y en ese afán de trabajar y trabajar, descuidan a la esposa, o al revés, descuidan al esposo. Y entonces ya no se vuelve un problema de solvencia de las necesidades materiales, sino que se vuelve un problema, a veces de infidelidad también. En nuestros países, por ejemplo, la gente que se ha ido para Estados Unidos a trabajar, ha dejado a sus familias allá, porque dice, no, tenemos que ir a trabajar para los hijos y para tener cosas mejores. Pero terminan que luego ya ni mandan para cosas mejores y terminan con que llegan a tener otra relación allá en Estados Unidos. Así que dice, porque caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oiga, está hablando no de los impíos, sino de los cristianos que se fueron tras eso, y dice que se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano y hermana, el consumismo, el materialismo, el querer tener, no nos va a llevar a una relación mejor con el Señor, sino que nos va a llevar a lo contrario, dice, a muchos dolores. ¿Verdad? Le estoy poniendo un ejemplo, el rompimiento de matrimonios por la infidelidad, que no empezó necesariamente porque el hombre era un hombre, bueno, allá le dicen de cualquier manera, pero de esos hombres que miran en cualquier falda que pase por allí una ocasión de caer, sino que pueden ser otras cosas. Pero el no tener ese principio arraigado de satisfacción, es como que usted se siente a comer y solo hubo una provisión muy sencilla. Y usted se levanta, ay, gracias, Señor. Qué lindo eres tú, Señor, que nos diste comida abundante. Como que se sentó a la par de un banquete, ¿verdad? Así es el contentamiento. Una paz, un confort interno que a usted le hace estar contento y agradecido completo, sin querer tener más. Porque oiga, aparentemente son cosas elementales de necesidades materiales, pero los corruptos, si los corruptos tienen buenos salarios, allá en El Salvador buenísimos salarios, 5,000, 6,000 dólares, bueno, yo no sé aquí si eso será mucho, pero allá muchísimo dinero, y sin embargo quieren más. ¿Por qué? Porque como nunca están satisfechos, nunca se sienten contentos con lo que tienen. Más vosotros, no, porque ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y una manera de anunciar las virtudes del Señor es vivir estos principios. No necesariamente hablándolos, porque alguno dirá, ay, hermana, yo no puedo hablar de la Biblia. No, yo no puedo, hermana, yo no puedo. No sé qué, no necesita. Solo vivamos, solo reflejemos, solo que se nos note. Que aquellos que no conocen al Señor digan, wow, qué íntegro. Porque se regresó a dar allá la vendedora, mire, me dio. ¿Cuánto dicen aquí? Me dio 20,000 guaraníes de más. De veras. ¡Wow! Sorprendamos.
Que cuando alguien le proponga un negocio allí mero raro, en su trabajo, que usted diga, no, gracias, no, yo. ¿Por qué? No seas tonto, y aquí todo el mundo lo hace. Sí, pero yo no soy todo mundo. Yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Marquemos la diferencia. Permeemos este mundo. Este mundo necesita respuestas. ¿Y quiénes se las van a dar? Heme aquí, Señor. A mí me ha llamado. Yo no puedo. Ya alguien dirá, ay, Señor, si yo me hubiera llamado más joven, ¿verdad? No, sí que a usted el Señor lo necesita así como usted. 70, 50, 60, lo que sea. 20, 8, así lo llamó el Señor, así. Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El principio del contentamiento da equilibrio, da paz, da gozo, porque estamos satisfechos de ese Padre que nos da lo que necesitamos. Lo que no le da es porque no lo necesita, ¿verdad? Entonces usted no tiene por qué vivir, ay, que no tengo aquello, que mi amigo, que mi vecino. Usted no sabe si aquel tiene por qué hacer triquiñuelas. ¿Entienden esa palabra? Hace picardías, hace cuestiones raras, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a permear las sociedades en las que vivimos, tenemos que vivir los principios de Dios para que entonces de manera natural y espontánea vivamos allá en las tinieblas en donde nos han mandado. Mire, adentro, allá afuera está oscurísimo, pero oscuro. Allá en las oficinas, eso es una negrura completa de maldad, de pecaminosidad, de cosas raras y extrañas. Y entonces la palabra del Señor nos exhorta a nosotros a vivir reconociendo la existencia de Dios, viviendo en dependencia de ese Dios que sabe que lo que usted necesita, Él sabe. Bueno, dice la palabra que antes de que pidamos, Él ya sabe de lo que usted tiene necesidad. Mire qué Dios es el que tenemos. Viviendo en esa dependencia, contentos con lo que tenemos. Los cristianos tenemos que ser la gente más feliz del mundo. Los cristianos tenemos que ser la gente más satisfecha porque estamos hablando de un Padre que vela por nuestras necesidades. Y cuando usted y yo nos quejamos con mi amigo o mi amiga que no conoce al Señor, estamos hablando mal de nuestro Padre, ¿verdad? Estamos diciendo, ese Padre nos descuida. ¿Se siente descuidado usted, hermano? Hermano. Esta es una mañana en la que Dios quiere que recordemos quiénes somos, porque seguramente Dios quiere que usted y yo cambiemos. Dios quiere cambiar a este Paraguay. ¿Y a quién va a usar? ¿Quién levanta la mano? Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Vivamos nuestra fe en nuestra familia. Y luego se nos va a hacer fácil, natural, vivirla afuera de nuestra familia. Cierre sus ojos esta mañana. Perdón.